Buenas noches, mi nombre es Natalia Carolina Ortiz Ariza, pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente ECAPMA. En el día de hoy voy a realizar la exposición de los componentes del manejo integrado de plagas para la materia Manejo integrado de plagas con el profesor Oscar Mauricio Moya. Introducción. El manejo integrado de plagas es una estrategia esencial y altamente efectiva en la agricultura moderna que busca abordar los problemas de plagas de manera sostenible y equilibrada. Este enfoque se ha convertido en un pilar fundamental en la producción agrícola y es crucial para garantizar la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales. Componentes del manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es un proceso sistemático en el cual se incluyen prácticas de control cultural, biológico, plantas hospederas, rotación de cultivos, manejo de arbences, entre otras estrategias con el fin de realizar un manejo adecuado de los insectos plaga que puedan afectar un cultivo en específico. Es importante tener en cuenta que cada cultivo y pues la plaga que se pretende controlar requieren de un manejo integrado diferente, ya que estos planes de manejo integrado no son específicos para todos los cultivos ni para todos los insectos. El control cultural. Las actividades de control cultural están encaminadas a prevenir la severidad de los ataques por medio de acciones que estén encaminadas a generar un ambiente menos favorable para su desarrollo. Se tienen en cuenta aspectos como biología y ciclo de vida de la plaga, dinámica poblacional, fenología del cultivo y nivel de infestación. Dentro de las principales prácticas de control cultural se encuentran prácticas de rotación de cultivos, que esta práctica interrumpe el ciclo de vida de las plagas, impidiendo que éstas se reproduzcan, teniendo en cuenta que al realizar el cambio del cultivo, la plaga que ataca en específico a ese cultivo no es una plaga en común del otro cultivo que se establezca. Entonces esto detiene el ciclo de reproducción de la plaga. El control de malezas. Las malezas funcionan como un refugio y zonas de reproducción para las plagas. Es por esto en que en aquellos cultivos donde no se realiza un control adecuado de arbences, eh, hay ataques más severos de las plagas. También es importante tener en cuenta que pues, algunas de estas arbences, mal llamadas malezas, presentan servicios ecosistémicos para los cultivos siempre y cuando sea en forma controlada. Pues también es importante aclarar que muchas veces estas plantas tienen un efecto competitivo con el cultivo por recursos como agua, nutrientes y espacio, por lo cual pues realizar un manejo efectivo de estas plantas es indispensable para el éxito de un cultivo. Los cultivos trampa. Los cultivos trampa son muy efectivos en el sentido que permiten de que la plaga no ataque directamente el cultivo en forma primaria, sino estas plagas primero se agrupan y se dirigen a estos cultivos trampa, impidiendo la entrada directamente al cultivo comercial. ¿Qué es importante tener en cuenta en estos cultivos trampa? Que los cultivos a establecer sean atractivos por la plaga que se desea controlar y es importante tener en cuenta los patrones de dispersión de la plaga porque pues cada plaga tiene un tipo de dispersión diferente, un radio de movilidad diferente y no es lo mismo, por ejemplo, un insecto volador como una mosca a una larva o a un insecto que tenga un hábito de dispersión por medio de salto. El control biológico. En la actualidad, el control biológico es una de las estrategias más efectivas en el control de plagas debido a que su control es específico y ataca a una plaga en específico. Como se sabe, cada plaga que existe en el ecosistema tiene un enemigo natural que la controla. Entonces, el uso de este tipo de control minimiza el impacto en los organismos que no son objetivo, como organismos benéficos, polinizadores, disminuye el impacto ambiental y perdura en el tiempo, tal y como pues eh, se muestra con los factores específicos de la efectividad del control biológico en el cual se encuentra la especificidad, como les decía, anteriormente y la resistencia teniendo en cuenta que pues estos insectos benéficos siguen un patrón de reproducción
que a lo largo del tiempo siguen manteniéndose y no como sucede en el caso del control químico, por ejemplo, que simplemente pues depende de una aplicación. Resistencias de plantas a insectos. La resistencia de plantas a los insectos puede ocurrir de forma natural o puede ser inducida a través de diferentes estrategias. La expresión de características resistencias o tolerancia disminuye la tasa de crecimiento de población de insectos. Eh, Estas características de resistencia pueden ser dadas, por ejemplo, por el uso de variedades genéticamente resistentes a una plaga en específico o cuando se induce las plantas a un mayor nivel de tolerancia de las plagas que los atacan. Entonces, tenemos resistencia natural, que son mecanismos naturales con los que cuenta la planta, que ellas tienen para defenderse del ataque de una plaga, en la cual se encuentran los metabolitos secundarios, los pelos y tricomas, glándulas de aceite, grado de tolerancia al daño, resistencia basada en mecanismos físicos, como sucede con las plantas cuando detectan un ataque de un insecto, que hacen más rígida sus paredes celulares, haciendo que sea más difícil para los insectos penetrar a sus haces vasculares, uso de plantas con resistencia genética, atracción de enemigos naturales y asociaciones mutualistas. La resistencia en forma inducida puede ser de tres tipos. Puede ser sistémica adquirida, inducida o resistencia adquirida por heridas. Cuando las plantas sufren un ataque de una plaga, desarrollan respuestas que se activan de manera sistémica, o sea, en forma de cadena, a través de una serie de señales que la planta emite, con lo cual se aumenta la velocidad de la respuesta defensiva de la planta ante un ataque. Como podemos observar en esta imagen, entonces ocurre la exposición a los patógenos, en este caso las plagas, ocurre la señal sistémica que se envía a todo el organismo y ocurre la respuesta de resistencia. La ecología química. La ecología química se enfoca en el estudio de las interacciones químicas, perdón, acá haciendo una aclaración, en la diapositiva anterior, la resistencia sistémica adquirida es cuando se produce una respuesta inespecífica de la planta producida por el ataque de un patógeno, y pues esta se da por medio de una sustancia química en la cual se inducen unas señales químicas dentro de la planta, que liberan una serie de hormonas y compuestos que inician con la respuesta de defensa. Cuando se activa esta resistencia sistémica adquirida, eh, la planta produce una serie de compuestos y proteínas de defensa que impiden pues que el ataque sea tan severo o pues que este ataque se demore un poco más. Y en el caso de la resistencia sistémica inducida, eh, se da por medio de rizobacterias que promueven la resistencia local y cuentan con la capacidad de ser transferidas a otras zonas de la planta, pues permitiendo que la planta desarrolle un mecanismo de defensa. Ecología química. La ecología química se enfoca en el estudio de las interacciones químicas entre organismos y su entorno. Se encuentra en cómo los compuestos químicos como feromonas y aleloquímicos influyen en el comportamiento y comunicación de las plantas, las adaptaciones y las interacciones entre los organismos y su ambiente. Es importante tener en cuenta que todos los mecanismos de defensa y todas las señales que se activan en una planta, así como las adaptaciones que producen con su medio, se da por medio de señales químicas que son transmitidas a otras plantas o que son transmitidas a su medio. Estas interacciones eh, previenen, pues, ayudan a la planta a protegerse del daño mecánico producido por los insectos que se alimentan, pues, de la planta, de los diferentes tejidos de la planta, y activan la síntesis y la liberación de defensas.
Técnicas de esterilización de insectos. La esterilización de insectos plaga es una técnica de control de plagas que se utiliza para reducir o erradicar las poblaciones de insectos. El objetivo principal de esta técnica es esterilizar los insectos de manera que no produzcan descendencia viable. Dentro de los diferentes procesos que se encuentran dentro de esta esterilización, se encuentra la radiación ionizante, la técnica del insecto estéril, la técnica de machos estériles, esterilización por temperaturas y uso de hormonas esterilizantes. Por último, tenemos el control químico, eh, que debe ser usado como complemento a una estrategia del manejo integrado de plagas en las cuales pues se haga un uso responsable de estos productos, se realice teniendo en cuenta de los niveles de infestación, se use en conjunto con otras estrategias de manejo y no como una única estrategia de manejo, teniendo en cuenta que el uso irracional de agroquímicos provoca genes de resistencia en las plagas que son transmitidos a sus generaciones y que hacen que pues, éstas se vuelvan resistentes a los productos y por eso pues, en muchos casos vemos que un producto que se aplica ya no tiene efecto sobre las plagas. Asimismo, también es importante en este control químico rotar el ingrediente activo del producto que se usa, teniendo en cuenta que tiene una molécula química diferente, pero también es importante utilizar diferentes eh, productos que tengan, ataquen diferentes sistemas del insecto plaga, con el fin de no crear pues, estos genes de resistencia. Muchas gracias. Esto sería todo lo referente a los componentes para el manejo integrado de plagas.